Son las 10 de la noche y es la hora de opinar. Hoy, a lo largo de todo el programa, vamos a analizar el tercer informe de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que viene para el mandatario en la segunda parte de su sexenio. Va a estar con nosotros Pablo Magluf, Mario Arriagada, Ignacio Marván y Valeria Moy. Así que quedes aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches, hoy es 1 de septiembre. De acuerdo a la tradición del sistema político mexicano, el presidente López Obrador le presentó al Congreso de la Unión su informe de gobierno, en este caso el tercer informe de gobierno, y desde luego antes, en el recinto Juárez de Palacio Nacional, el mandatario hizo una presentación, un discurso, un mensaje vinculado con este tema del tercer informe de gobierno. Comienza así la segunda parte de este sexenio con una nueva legislatura, un sexenio dividido en dos mitades. Esta segunda mitad, pues como yo he dicho irremediablemente, es la mitad menguante, donde los presidentes van perdiendo poder. No este presidente que llega muy fuerte, de acuerdo a las encuestas, con la opinión pública, con buena popularidad. En fin, hay muchas cosas que analizar de lo sucedido hoy y de lo que podemos esperar para el resto del sexenio. Para tal efecto, pues saludo a Pablo Magluf. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, Leo, muchas gracias. Buenas noches a todos. Mario Arriagada. Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, Leo. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Bueno, Denise Dresser no pudo estar el día de hoy con nosotros, pero tenemos la fortuna de que esté Nacho Marván con nosotros. Nacho, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, buenas noches a todos. Parece que Pablo fue al informe con el traje que trae. Mario es el de traje. Mario es el de traje. Perdón. Yo de allá vengo, ¿eh? De allá vengo. Fíjate que me invitaron, imagínate. No, sí ya invitan a los neoliberales al informe, ¿cómo ves? A lo mejor ya no Leo sí, yo no. Es broma, desde luego. Vamos a ver, ¿cómo viste al presidente hoy, Nacho? A ver, yo, lo veo bien, digamos, en este sentido. Yo veo el mensaje político, digamos, el informe ya lo revisaremos con calma, es lo que se está entregando o se entrega. Yo veo un informe en tres partes fundamentales, así para ser muy rápido, ¿no? Una primera que es muy sólida, muy fuerte: voy derecho y no me quito. Entonces ahí todos sus elementos de política económica básicos así de su proyecto. Luego una parte muy curiosa que es como una respuesta a toda la propaganda en contra, y que pues prácticamente es una provocación, digamos, a sus críticos para ver si muerden el anzuelo o no. Tengan para que aprendan, ¿no? Y luego una miscelánea desordenada, muy desordenada, que parece ser que a lo mejor hasta la terminaron haciendo a la carrera, y algunas omisiones en el mensaje que posiblemente estén en el informe escrito mejor explicadas, que sería fundamentalmente explicaciones a los cambios, los atorones, los problemas y las soluciones que ha habido en el sector salud, digamos. Esa parte, se mencionó nada más lo del COVID y demás, pero yo creo que ahí hay muchísimo que analizar y muchísimo que explicar. Omisión absoluta, digamos, al crimen organizado. Sí se habla de la inseguridad, los delitos que han bajado, el estancamiento, la tendencia no creciente de los homicidios, pero crimen organizado como tal en específico, pues que es uno de los problemas mayores que tenemos, cuando menos en el mensaje no se toma. No hay una mención, siendo un presidente, digamos, tan apegado y tan cercano a los militares, no hay una mención a las Fuerzas Armadas. También eso me parece muy curioso. Y en el términos de los debates políticos que traemos aquí últimamente,
Se omite también la mención a la reforma electoral, inclusive acabo de ver la noticia del coordinador de la Cámara que si bien se iría hasta el 23 para no contaminar las elecciones de 22, y también obviamente la mención de la otra reforma que nos había anunciado de la Guardia Nacional a la Sedena o no en la Sedena, simple y sencillamente se omiten, digamos. Esos serían un poco el corte básico, digamos, o inicial que tendría. Si quieren, sí, veo, muy bien. Podría decir, sobre todo la primera parte, que incluso es a mí quizás la que más me gusta y es muy directa, es decir, bueno, paramos la tendencia privatizadora. Y entonces ahí reafirma su política del sector energético, que pues ahora sí que la había anunciado desde la campaña y demás, entonces la reafirma, pero le mete otros elementos muy interesantes. Paramos a las inversiones, asociaciones público-privadas y los pidiregas, sí. digamos, y vamos a financiamiento nada más con presupuesto público, reafirma, digamos, la cuestión y su decisión del aeropuerto, y estos apoyos que me parecen fundamentales a su política de gobierno es eliminar ilusión y evasión fiscal y las condonaciones, sí. La austeridad, digamos, cómo ha generado recursos, la recuperación del salario mínimo, el outsourcing y la democracia sindical. Si tú ves este conjunto de elementos, entiendes muy bien, digamos, el parón o el frenón o el no crecimiento que ha tenido particularmente la inversión privada, que de alguna manera, pues sí ha habido un problema de confianza o no confianza, pero tienes un cambio de modelo en donde había una serie de estímulos que simple y sencillamente con la reorientación, pues como es las APPs o la persecución y eliminación de las condiciones fiscales, o incluso el mismo incremento del salario mínimo, entiendes, pues que cambian las reglas en la inversión y estamos en un proceso de reajuste en donde habrá que cambiar el modelo de negocios de muchos privados. Muy bien. Pablo, ¿cómo viste tú una primera impresión del discurso del presidente con motivo de su tercer informe de gobierno? Bueno, Leo, sin duda hay pequeños logros. Me parece que lo que hace Nacho es rescatar pues arbolitos en el bosque. Parece haber un consenso entre críticos y simpatizantes que se logra pues lo del aumento del salario mínimo, estabilidad macroeconómica, mayor recaudación. Pero a mí me parece que no podemos caer en la trampa de la falsa equivalencia, ¿no? De esta objetividad de buscar logros, arbolitos en el bosque, cuando a mí me parece que en el espíritu de los tiempos, sobre todo para este informe que era tan importante, marcando el primer trienio, a mí me parece que ese es el símbolo que tiene, un símbolo más o menos apropiado. A mí me parece que sí llegamos con abrumadoramente más fracasos, sobre todo para lo que se había propuesto. Estoy consciente de que todos los gobiernos maquillan, inflan cifras y lo que quieras, pero aquí creo que es desproporcionado el nivel de fracasos, sobre todo para lo que realmente importa. Déjame realmente citar los datos de cómo está el país, como yo lo veo, Leo. Bueno, no como yo lo veo, esos son los datos más bien. En seguridad estamos en 95,000 homicidios, más que Peña y Calderón juntos. En pobreza, 4 millones de pobres, según el Coneval. No hay sentencias relevantes en corrupción. En salud hay 16 millones de nuevos mexicanos sin acceso al sistema de salud, más desabasto generalizado de medicinas. Traemos el PIB del 2018, sin crecimiento en 4 años. La pandemia pues apenas alcanza 26% de la vacunación. La inversión extranjera directa cayó 3,000 millones de dólares respecto al año pasado, 320,000 menos empleos que el año pasado, según el IMSS. Entonces, a mí me parece que la verdadera objetividad reside en hacer un balance entre lo que importa de lo malo y lo poco que es lo bueno. A mí me parece que el saldo general es negativo
Y no se trata de filias y fobias. A mí mucha gente me dice, Pablo, es que tu animadversión al obradorismo es medio visceral. Pues no, ahí están los datos. No se puede hacer mucho más que eso. Bueno, ya tuvimos aquí el contrainforme de Pablo Magluf. Venga, Mario, ¿cómo viste tú al presidente en su tercer informe de gobierno? Pues creo que hay que separar en todos los informes hay que separar dos cosas, el lado de la interpretación del ritual, la político-simbólica, y luego la administrativa, la de los resultados. Así que empiezo con la simbólica. Me pareció un contraste con su estilo para hacer la mitad del sexenio. Siento que hay una especie de autocontención, no sé cómo decirle, regreso al origen, algo que medio anunciaba Nacho. Hay una especie de ganas de parecer más sólido y más serio, y eso contrasta con su estilo de las mañaneras. Entonces, este fue un informe a la antigüita, un informe formal, hasta engolado, diría yo, medio hiperbólico, y también contrasta, por ejemplo, que cerró todo el centro cuando solo llegaron 30 invitados. Entonces, aquel presidente austero, sencillo, que llegaba en su Jetta, pues no ocurrió así ahora. Fue un evento que desplegó a muchas fuerzas de seguridad para tan pocas personas. Entonces, eso me sorprendió. Debo decir que se entiende por la pandemia que haya ido poca gente, pero lo engolado del ritual más la seguridad desplegada no corresponde a la imagen que él transmitía en otros momentos. Entonces, hay un cambio que creo que va aparejado de este contraste que nace del triunfalismo del tono del informe, donde incluso algunas cifras se exageran. Ahora voy a ir a eso. Otras no. Creo que Nacho apunta bien a la estabilidad macroeconómica como parte de los éxitos desde un punto de vista, pero sí contrasta con el hecho de que acabamos de ver la salida más grande de actores del gabinete en mucho tiempo. Salió ahora, la última noticia de hoy es Julio Scherer, pero había salido Olga Sánchez Cordero, trae a un cercano leal a Gobernación, un poco cerrando filas. Yo interpretaría todos estos cambios de gabinete, en los cuales ya no quiere tener que lidiar con gente que se vaya por la libre políticos con otra agenda, y más bien prefiere como apretar. Y hoy nos presenta la visión que siempre ha tenido de su gobierno. Entonces, más habló de su proyecto, no habló tanto del país, no habló de otros actores, de la reacción frente a otros actores, no habló del mundo, no habló de las movilizaciones que hay en la sociedad o de los problemas, habló de su proyecto, con una gran ausencia, Leo. Poco se habló de pobreza y de desigualdad. Habló de energía, habló de economía, habló de huelgas. Incluso, muy raro, me pareció que presumiera que hay poquitas huelgas, como se solía hacer en otros informes cuando no había reforma laboral. Entonces, un poco, otros más de los contrastes que noté. Por un lado, celebrando el alza del salario mínimo, la democracia sindical, pero por otro, celebrando que no hay huelgas. Un poco contrastantes las cosas que él iba diciendo y las que yo iba pensando, las que otros medios de comunicación han ido problematizando. Por ejemplo, tengo muchos ejemplos, pero no sé si lo paro aquí, seguimos en otra ronda. Bueno, a ver, nos da un enorme gusto que se haya unido a esta conversación Valeria Moy. Ahí está. ¿Cómo estás, Valeria? Muy buenas noches. Hola, Leo. Hola a todos. Buenas noches. Bueno, desde luego estamos analizando el discurso, vamos a hablar también de los retos que tiene el presidente López Obrador hacia adelante, pero danos un primer breve comentario de cómo viste el discurso del presidente. Pues me llamó la atención, sinceramente, a mí me sigue llamando la atención estos informes extraños, muy cerrados, donde únicamente está una parte casi pequeña del gabinete, donde no se puede decir, no se puede retroalimentar, no puede uno contestar así rápidamente el informe. Y bueno, obviamente, como en todos los informes a lo largo de la historia, pues es como una cadena de éxitos, entre comillas. Con un pequeño detalle, aquí muchos de los éxitos, yo no sé si son éxitos, unos éxitos claramente no son atribuidos, bueno, yo definitivamente no consideraría éxito, por ejemplo, el tema de las remesas. Hay otros éxitos que no son atribuibles a su gobierno o a su presidencia, como, no sé, datos de la Bolsa Mexicana de Valores. Hay datos que son francamente mentiras, como el dato de no se ha incrementado la deuda. Hay datos de la propia Secretaría de Hacienda que dicen que la deuda ha crecido más de 15%. Entonces, a mí me llama la atención estos informes donde
normalmente veíamos una retahíla enorme de logros, pero aquí vemos que ni siquiera son del todo logros. O luego también leo algo que me llama la atención, son estos logros, entre comillas, de cosas que no son logros, como decir, no hay escasez de alimentos. Eso me llama muchísimo la atención, poner eso en un informe presidencial como si se tratara de un logro. Logré escuchar un poco de lo que decía Mario. Ya sabemos que una de las causas, y me parece muy lógico, del presidente López Obrador ha sido desde luego el combate a la pobreza. La palabra pobreza en sí no apareció en este informe. Sí habló de pobres, habló de atención a los más pobres, de programas de apoyo a los más pobres, pero no habló de la pobreza. Y claramente no quiso hablar de la pobreza porque las cifras en este tema, pues definitivamente han sido pésimas, han sido muy malos los incrementos en la pobreza, claro, debido a lo que sucedió el año pasado, pero de todas maneras no se ha mostrado una eficacia de sus programas sociales para combatir, ni siquiera para paliar los efectos de la pobreza. Así que la pobreza, de esa ni siquiera habló, de la desigualdad tampoco habló. Muchos temas, Leo. Bueno, uno de los temas que quiero preguntarles a ustedes, me dio la impresión, Nacho Marván, de que es un informe como que el presidente empieza a decir, bueno, yo ya hice estos cambios, los vamos a consolidar y yo ya me voy. Un poco, un presidente tiendo a ver el tono como ya de despedida, de salida, o me equivoco, Nacho. Mira, no nomás lo dijo hoy, lleva varios días diciéndolo. Sí. Bueno, si la ciencia, si el creador, inclusive, sí, etcétera, sí, etcétera. Uh-huh. Yo ahí pues, no veo más que dos interpretaciones posibles, tres. Uh-huh. Una que no me parece muy sólida es, bueno, voy a la revocación de mandato, ¿qué tal si me quitan? Y entonces me voy. Esa podría ser una. Uh-huh. La otra es, bueno, pues a lo mejor si tienen una enfermedad o algo así, y entonces, pues ya tuvo un infarto, aunque todos sabemos que los que tienen un infarto a estas alturas de la ciencia y de la medicina, pues quedas mucho mejor después del infarto que antes del infarto, y hasta donde sabemos se cuida, entonces pues, por ahí puede haber algo. Y la otra, pues conociendo, digamos, también al personaje, yo creo que ahí le quiere hacer mucho, ¿cómo te diré? Al dramatismo del héroe, que qué tal si no termino, ese tipo de cosas, digamos, a ponerle épica, narrativa, añadir este factor muy emocional y muy personal a la épica narrativa de la transformación. Y creo que también me parece muy positivo, digamos, que hayan quedado claros los puntos que él considera irreversibles. Sí. Y es decir, la condonación de impuestos, las becas para estudiantes pobres, por ejemplo, no se diga la pensión de adultos mayores, luego la privatización depredadora, o sea, la califica. Puede haber privatizaciones, pero ya revisamos los contratos, ya revisamos las cosas, entonces ya no se puede regresar a un esquema depredador. Y la corrupción, hay un corrimiento en el discurso que me parece muy interesante. Decía Pablo, bueno, no hay grandes logros, 2, 3 gentes, algunas cosas, quizás los que estaban imbuidos en Huachicol, todo lo que se ha congelado en cuentas y demás, pero el discurso de la corrupción veo que se va corriendo más bien, más que a personajes en específico, a una manera de gastar y demás, y que inclusive dice, bueno, esa reorganización del gasto y esa austeridad que ha tenido consecuencias y efectos secundarios no previstos, digamos, importantes, y ahí hay mucho descontento de mucha gente al respecto, nos ha permitido tener recursos. Así es. Y me parece también muy curioso algo, creo que ya lo han dicho por ahí alguien en lo que llevamos después del informe, pues los grandes logros, digamos, o los factores, las presunciones económicas, más allá de lo que dice Valeria, de que se ajustan, que si las cifras son bien, que si son mal, que son exactas o no, pues la verdad, son logros bien neoliberales, ¿eh? Por eso me invitaron al informe, ¿viste? Esa fue la estabilidad macroeconómica, ya la quisieran los que se declaraban abiertamente neoliberales y no la lograron. Bueno, Pablo, ¿sí te da la sensación de un informe
como de comienzo de despedida, digamos. Vamos a ponerlo de esa manera. Absolutamente, Leo. Tengo la misma impresión que tú. Y porque creo que hay que tomar en cuenta la coyuntura, no solo la importancia del trienio, sino en particular dos dinámicas que además van entrelazadas de la coyuntura. Primero es que empieza la nueva legislatura, la 65, que ya comentamos en el programa anterior, donde el presidente ya no cuenta con mayoría y donde a todas luces tendrá que negociar incluso con sus aliados, ¿no? Y en segundo lugar, los movimientos en el gabinete que ya mencionaba Mario. A mí la fotografía que me da de estos tres eventos, es decir, del informe de la legislatura y de los cambios del gabinete, es en efecto el de un proyecto frustrado, ¿no? Digamos, yo sí veo, por supuesto que es una conjetura, una impresión, pero sí se ven ciertos visos de desasosiego, de inquietud. A todas luces no le sale la transformación y eso... No, pero lo que decía ahorita Nacho, que es muy importante, sí de alguna manera lista una serie de cosas que se han hecho durante su sexenio y que dice, estas no se van a echar para atrás o va a ser muy difícil echarlas para atrás. Eso creo que es muy importante, ¿no? Bueno, pero yo no creo que eso exista en la naturaleza humana ni en la naturaleza de los gobiernos. Pero incluso eso habría que juzgarlo si es bueno o malo, la irreversibilidad. Por ejemplo, podríamos decir que también es irreversible la militarización de la seguridad pública, ¿no? No la mencionó. Eso no la mencionó. ¿Perdón? Que eso no lo mencionó eso como no lo irreversible. Mencionó. No, pero por ejemplo, algo irreversible que a mí me parece muy bien, lo aplaudo, es que ya la gestión pública no va a estar llena de lujos y de excesos. Me parece que el próximo presidente o presidenta pues no va a poder agarrar el avión presidencial y las comidas y esta cosa faraónica que había en los gobiernos pasados. Leo, déjame por favor refutar eso, porque a ver. Al fin son cuestiones simbólicas que a mí me parecen inocuas, la verdad. O sea, el avión presidencial tan cacareado representaba el 0.001% del presupuesto público federal anual. O sea, tienen simbolismo y lo que quieras. Simbolismo, pero eso para nada quiere decir que no siga habiendo corrupción en donde realmente importa. Ya lo hemos mencionado, el desfalco de las arcas públicas para proyectos, los proyectos, macroproyectos de desarrollo como la refinería, el Tren Maya, pues no sabemos si van a ser redituables. Además de que este sexenio está rompiendo récords en adjudicaciones directas. Aquí Valeria nos puede ejemplificar perfectamente por qué ese tipo de contrato es muy pernicioso y lleva a la corrupción. Permíteme una cosa, Leo. Rápido, Nacho. Yo creo que estas cosas, esto que señala Pablo, tiene en cierta medida razón, pero una cosa es decir, el desfalco, vamos a ver si eso funciona o no, finalmente tendrá que ser fiscalizadora. Creo que el meollo, digamos, del desasosiego que llama Pablo o demás, hay una contradicción o una realidad desde la campaña y desde el principio del gobierno, en donde no hay correspondencia o el contenido, digamos, es mucho más limitado del discurso, entre el discurso épico de la transformación, de la cuarta transformación, y el contenido real y específico de la cuarta transformación, que en realidad es, digamos, una reorganización fiscal, una reorganización de la administración pública, una reorientación del presupuesto, básicamente, digamos, esos serían como los cuatro ejes y demás, que bueno, se oye precioso, digamos, la cuarta transformación, pero son puntos francamente muy importantes, pero modestos y mucho menos épicos que el discurso que los acompaña. Sí, que se quedan cortos con las tres grandes transformaciones de México, la independencia, la reforma y la revolución. Perdón, venga Mario, porque tenemos todavía que tener a Mario y a Valeria. Mario, ¿sí te da la sensación de un discurso de comenzar como la despedida o a cerrar los cabos? Él mismo lo dijo, él dijo, si me voy hoy,
Me voy feliz, porque sí, ya logré iniciar la transformación. Entonces ahí hace un doble quiebre. Uno, él empieza a despedirse en términos simbólicos, acompañado del destape de sus candidatos, un destape hiper temprano y prematuro, que seguro ya de eso va a tratar buena parte de la conversión pública el resto del sexenio, y de un cambio de gabinete, como decía hace rato, abriendo la posibilidad de que la cuarta transformación no se ha terminado y que alguien más tiene que venir a completarla. Entonces, en ese sentido, que sí transmitió, en efecto parece una despedida. Ahora, también anunció ciertas cosas que van a estar muy difíciles y nos van a dar mucho que hablar y están lejos de ser el final del sexenio. Por ejemplo, que va a tratar de empujar una reforma constitucional para el sector eléctrico. Correcto. Y agárrate. Entonces, ahí nos va a dar para un año de batallas, peleas. Él supongo que lo piensa como una consolidación de su proyecto, pero también podría verse como una nueva era, donde va a tratar de construir mayorías legislativas por otras vías. Entonces, creo que queda un sentimiento doble, pero a mí lo que más me llamó la atención fue las hipérboles que se permitió en algunos aspectos, porque sí, le doy algunos de sus triunfos. Creo que tiene razón a la hora de señalar que la relación con Estados Unidos no fue mala. Por supuesto, el alza del salario mínimo me parece uno de los grandes logros de esta administración. Y la estabilidad macro, bueno, ahí voy a coincidir con Valeria, que me pareció rarísimo que celebrara el alza del IPC en la Bolsa Mexicana de Valores como si fuera un logro de su administración. Eso sí, no hay más neoliberal, ¿eh? Eso sí que no hay nada más neoliberal. No, pero a ver, pero Mario, los gobiernos sí pueden tirar la Bolsa Mexicana de Valores. O sea, un mal gobierno te tira la Bolsa Mexicana de Valores. Yo así lo entendí. Vamos, o sea, este gobierno tan no, digamos, pone en riesgo al capital que está subiendo la Bolsa Mexicana de Valores. Sí, pero también la Bolsa Mexicana de Valores, como sabemos, no representa la evolución de los mercados de la economía redistributiva que nos ha acostumbrado en su discurso. Es un indicador que no tiene nada que ver con eso, ¿no? Por cierto, lo de la inversión extranjera directa, me parece que sí subió. No sé quién dijo que no. Parece que ese dato está en disputa. Yo, de lo que yo he leído, es que sí es más alta que el año pasado y el antepasado, pero me gustaría la aclaración de ese dato. Los que sí, de plano, no me queda nada claro, y ya cierro con esto, Leo, se atrevió a decir que en México ya no hay una violación de derechos humanos, se respetan todos los derechos humanos de los migrantes, y eso sí me parece una falta a la verdad muy, muy radical, fuerte, y fue muy notoria. A ver, acláranos, Valeria, el tema de... Bueno, nada más sobre el tema de inversión extranjera directa. A mí de verdad me parece increíble que cada trimestre o cada 6 meses tenemos exactamente la misma discusión. Hay datos preliminares y hay datos definitivos de inversión extranjera directa. El dato que presumió, entre comillas, hoy el presidente se refiere a los datos preliminares que suele publicar la Secretaría de Economía, en donde aparentemente, y digo aparentemente porque son datos preliminares, aparentemente hay un incremento de 2.6% de lo que se recibió durante el primer semestre de este año frente a lo recibido durante el primer semestre del año anterior. Ojo, esta cifra, uno, en primer lugar es solo preliminar, y dos, solo contempla entradas al país, no contempla las salidas. Si contemplamos también las salidas y tomamos las entradas, le quitamos las salidas, que eso es lo que hay que hacer, porque al final del día quieres saber el neto, lo que vemos es que durante el primer semestre de este año llevamos alrededor de 15,000 millones de dólares ya netos de inversión extranjera directa, mientras que durante el primer semestre del año pasado estuvo esta cifra alrededor de 18,000 millones de dólares. Entonces, depende evidentemente qué dato uses. Yo creo que el presidente escogió esta cifra preliminar porque, de nuevo, como cualquier presidente, pues uno escoge la foto en la que sale mejor, y entonces si encuentras una narrativa en la que aumenta 2.6 en lugar de disminuir, pues escoges esa narrativa, no vas a querer poner el dato donde caes. Ya nos queda claro, yo creo. Nada más rápido, porque me tengo que ir a una pausa comercial, Valeria. ¿Te queda a ti también la idea de un mensaje como de ya empezarse a despedirse? Mira, Leo, yo tenía un amigo que decía que lo que no sale en miércoles ya no salió. Y pasa un poco lo mismo, ¿no? En términos de sexenios, suele suceder que en el tercer año se hace como el corte, no únicamente por parte del presidente, que sí, esa imagen era clara en el tono, incluso sí se sentía esta cosa como de despedida, pero también entre nosotros. Todo el mundo está hablando ya
del relevo, todo el mundo está hablando del destape, de las corcholatas, que quién estaba en primera fila, que si estar en primera fila es señal de que eres él o la favorita. Entonces yo creo que va un poco en línea con el discurso que tenemos todos, lamentablemente, porque quedan 3 largos años de una administración que sin duda está siendo complicada. Bueno, este tema de la sucesión presidencial en México es deporte nacional, ¿eh? De verdad que siempre pasa. Nos encanta, caray, qué barbaridad. Eso sí nos los dejaron los priistas, ¿no? Vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento más.